presente una cosa, que pi radianes, porque la unidad de medida de eso es el radian, entonces pi radianes equivalen a 180 ¿qué? Grados. ¿Sí estamos? Entonces, para cualquier situación, uno por ejemplo le dicen 5 pi tercios de radian, ¿a cuánto equivale? ¿Y esa estructura matemática qué es? Es una regla de 3. Entonces, con una regla de 3 uno puede descifrar eso, por ejemplo, en grados, ¿cuánto es? ¿No fue primero se hace la multiplicación de pi por 5? ¿O lo puedo hacer por la parte primero, dividir pi entre 3 y multiplicar? No, pero creo que aquí no es necesario hacer eso. Porque miren, aquí lo primero que va a hacer es multiplicar, ¿no? Como se resuelve una regla de 3. Multiplico estos dos y lo divido entre este fulano. ¿Sí estamos? Y entonces me queda que x va a ser igual. Entonces me va a quedar que x va a ser igual a 5 pi tercios por 180 grados, todo dividido entre pi. Entonces aquí hay una linda situación, y es que pi se cancela. Porque pi está multiplicando arriba a todo el mundo y pi está dividiendo abajo a todo el mundo. Entonces pi no es relevante de ninguna forma, por lo menos en este caso. ¿Sí estamos? Y entonces ahora me queda entonces 5 por 180 grados dividido entre ¿quién? Entre 3. Y ya, porque pi ya murió abajo, entonces ya no aparece. Y entonces me queda, pues ¿cuánto da eso? 903. Claro, porque ahora es, ¿cuánto da 180 dividido 3? 60. 60, ¿cierto? ¿No debería dar 300? Sí, había hecho la división. Es que 900. Ah, 300. Da 300, ¿no? 180 por 5, 900. 300 grados. ¿Listo? Entonces la respuesta sería que esos son 300 grados. O sea, es coseno de 300 grados. Pero uno lo puede hacer de las dos formas. Es decir, ya depende de cómo tengas tú tu calculadora. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienen calculadora normalita? Cadio, Casio, la que sea. Listo, entonces miren. No, yo les digo. Pónganme, por favor, quiero que su merced lo haga en radianes. Entonces ponga su calculadora en radianes. ¿Listo? Y aquí vos ponla en DEC. Ah, mi hermano, no tengo ideas. Prueba a ver cómo es que es eso. Ustedes tienen que saber. ¿Saben poner las radianes? Listo. En radianes y ponla en DEC. ¿Sí? ¿Está en radianes ya? Listo. Entonces tú vas a calcular coseno de 5pi sobre 3. Recuerden que hay un botoncito que uno le pone shift y sale pi, sale el símbolo de pi. Entonces si ponen 5pi, aunque si quieren pónganle en el por en la mitad, porque a veces las calculadoras no detectan el 5pi unido, sino toca ponerle el por. ¿Sí estamos? 5 por pi dividido 3. Pero eso toca cuando está en radianes, porque si lo hace cuando está en grados, no funciona. Da un medio. ¿Da cuánto? Medio chico. ¿Le dio 0,5? Listo, entonces dice que coseno de 300 ya hizo esto, ¿cierto? Le da un medio. ¿Sí? Ahora, eso lo hizo en radianes, tienen la calculadora en radianes. Ahora hagan coseno de 300 para los que tienen la calculadora en DEC. 0,5. Listo, entonces, no importa si está en radianes o está en grados, tiene que dar exactamente ¿qué? Lo mismo, si estamos, pero obviamente ustedes tienen que estar muy pendientes, tienen que estar muy pilos de cómo tienen su calculadora cuadrada. Si estamos, cómo la tienen configurada. Entonces, la tienen en radianes, van a meter el número en radianes, entonces ponen la calculadora en radianes. Lo van a meter en grados, entonces ponen la calculadora en ¿qué? En grados. Miren que aquí hay algo chévere. Esta es la regla, esto es lo único que hay que saber, que pi radianes son 180 grados y ya uno arma su regla de 3. ¿Cierto? Porque si le piden radianes, entonces uno pone el número aquí en grados y hace la regla de 3 otra vez. ¿Sí estamos? Ya uno lo puede armar. Siempre para hacer una regla de 3, lo único que uno tiene que saber es la relación entre un número y el otro. O sea, saber, por ejemplo, que pi radianes son 180 grados. Listo, hermano, uno arma regla de 3. Por ejemplo, saber que... ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, que una hora son 60 minutos. Tal, entonces uno puede hacer conversión entre horas y minutos. ¿Sí? Que un minuto son 60 segundos, entonces uno puede hacer conversiones entre minutos y segundos. ¿Estamos? Es solo saber cuál es la relación que hay entre el uno y el otro. Una pregunta, ahí el 5... Señor, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces miren que ya sabemos que entonces nuestro límite era que medio. ¿Listo? Entonces como notan esos límites son sencillos. Y un medio. Uno de esos. ¿El 25? ¿Sí?
El 25 es muy fácil. Lo único que le está diciendo a uno es, mire, le está diciendo, le dicen a uno, mire, sí, esto aquí es importante, sí, el límite, cuando x tiende a c de f de x es 2, y el límite, cuando x tiende a c de g de x es 3, entonces calcule lo siguiente. Entonces le dicen a uno, calcule el límite cuando x tiende a c de qué? De f de x. De f de x más G de x. g de x. Pues es una tontería, ¿no? Casi. Porque realmente entonces, como ya tengo esta vuelta acá, entonces yo le aplico propiedades de límites, y entonces yo me acuerdo que la propiedad de límite dice que eso es el límite cuando x tiende a c de quién? De De f de x más. El límite de g de x. y el límite de... Listo, y entonces ahora yo digo, ay, entonces ¿qué es eso? 2 más 3. Pues aquí tengo que el límite cuando x tiende a c de f de x es 2, Lo sé. más el límite cuando x tiende a c de g de x, que es quién? 3. Listo. 5. Ah, 5. Sencillo. Ya no, pero ¿qué más podía hacer? No es complicado, es muy sencillo, solo comprender las propiedades de límites que el profesor nos dijo. Sí, no, y es que nos están dando el libro. Y el 6. ¿Cuál 6? ¿Cuál 5? Ah, que se los volaron. No, ahí está. Ah, sí, está en el 5 y el 6. ¿Qué pasa? ¿Cómo así que no entiendo? Si eso es muy relight. Ah, ya. Límite cuando x tiende a 2, solo meter el 2 donde haya una x, pum, 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 chao, ahí salió el límite. Sí, eso es fácil. Incluso miren que aquí tienen este límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x. Sí, el 6. Y entonces es exactamente lo mismo, aquí no hay problema porque el límite cuando x tiende a c de g de x no es 0, es 3, así que esa vaina existe. 2 tercios, ya está. Claro que hay que mantener el formalismo, ¿no? Es importante escribirlo para que no haya pierde. O sea, decir que aquí estoy aplicando la propiedad que dice que esto es esto. Y ahora entonces reemplazo los límites correspondientes, entonces aquí me queda 2 sobre 3. Entonces la respuesta es 2 tercios. Ya está, no es más. Y miren que aquí hay algo chévere. No nos están diciendo ni quién es f de x, ni nos están diciendo quién es g de x. Solo nos están diciendo hacia dónde van los límites. Ya está. Sencillo. No hay nada que pensar. ¿Sí estamos? Entonces, esa es la tarea. Insisto, es un taller de media hora, mi hermano. Creo que mucho tiempo. ¿Listo? Pero entonces ahora miren. Ay, de hecho aquí hay unos límites chéveres. Pregunto, ¿alguien tiene dudas de esto que acabo de explicar? Es parte de la tarea, pues es sencillo, insisto, son propiedades de límites. Entonces miren, ¿cuándo se ponen chéveres los límites? Cuando los límites están indeterminados. Cuando los límites están indeterminados se ponen chévere. Especialmente porque el tipo que le pone el problema le dice, bueno, vamos a quitar la indeterminación. Indeterminados. Entonces miren, asesor. ¿Ah? En la I, no, está ahí. Todo está perfecto, muy bien. Entonces miren, acá, cuando los límites están indeterminados, es cuando lo retan a uno, por ejemplo, este límite. Límite, cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 en el denominador, Ya, ese bo. y abajo nos ponen esto, x cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Entonces me dicen, bueno, ¿qué pasó? De entrada, indeterminado en el denominador. Esta indeterminación, pues toca mirar si se puede o no se puede quitar. Esto es una indeterminación de número, cualquiera que sea, sobre 0. Número
una cosa que está indeterminada, o que tiende a infinito, que tiene que ser una cosa muy grande que no logramos saber cuánto es, porque cada vez que avanzamos un poquito se hace más grande. ¿Sí estamos? Entonces, listo. Nos dice, resuelva o quite la indeterminación. Entonces, ahí ya le toca a uno tener conocimiento previo, conocimiento de álgebra, conocimiento de casos de factorización para poder eliminar ¿qué? La indeterminación. Si no, se hace muy complicado. Vamos a ver si se le puede quitar la indeterminación o no. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, ¿qué empieza a hacer uno? Álgebra. De uno entra con álgebra. Ni siquiera lo vamos a graficar, ¿lo ven? Ya no hay esa posibilidad, hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, esto tiene una pinta matemática de cosas que yo conozco. Por ejemplo, lo de arriba, ¿qué es eso? Es un trinomio que viene de una expresión de ¿qué? O sea, ¿de dónde sale ese trinomio? Esa forma es de un binomio cuadrado. Si estamos, eso viene de un binomio cuadrado. ¿Qué es este? X más 1 todo al cuadrado, porque no dice es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, pero el segundo es 1, así queda lo mismo, más el segundo al ¿qué? Al cuadrado, o sea, más 1, porque 1 cuadrado es 1. ¿Sí estamos? Y entonces en ese momento uno dice, bueno, entonces yo puedo reemplazar esa vaina por esto que está acá. Estoy acá y me devuelvo acá. Cuando uno viaja de aquí hacia acá se llama factorización. Cuando uno viaja de aquí hacia acá se llama producto notable. Acuérdense que cuando uno sale en colegio enseñan a uno esto es producto notable, esto es x más 1 por x más 1, se convierte en esto. Pero cuando yo soy capaz de viajar de esto a esto, entonces estoy factorizando, porque factorizar es simplificar las cosas, hacerlas más fáciles algebraicamente. Entonces yo puedo volver a escribir esto como límite. Cuando x tiende a 1 de x más 1 al cuadrado sobre x cuadrado menos 1. ¿Sí lo pillan? Y ahí voy. Ahora, tengo que mirar a ver si puedo buscar algo abajo que me cancele lo que está, pero no algo arriba que esté abajo me cancele. Necesitamos quitar la indeterminación abajo. Arriba no hay problema, abajo es el problema. Entonces, esto que está aquí es lo que un amigo está diciendo allá, que es lo que se denomina diferencia de cuadrados, que es un caso de factorización como este. A cuadrado un x más 1 sobre un x más 1 cancela 1 menos b cuadrado. arriba y un x menos 1. Y eso se escribe así: a más b por a menos b. ¿Sí estamos? Entonces eso también hay que mecanizarlo. De aquí para acá se llama producto notable, de aquí para acá se llama caso de factorización, se llama diferencia de cuadrados. Entonces miren que aquí hay una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque está el primero al cuadrado menos otro que también está al cuadrado, aunque no se le vea, pero es que 1 al cuadrado ¿cuánto da? 1, papá. Entonces es esto mismo. ¿Sí lo pillan? Eso es lo rudo, que es muy mañoso, o sea, hay que tener buen ojo para ver esas cosas. ¿Sí estamos? Entonces, yo voy a factorizar. Entonces, si ustedes me permiten, voy a factorizar. Ahorita ya cuando termine de resolver el problema, hacemos el gráfico. ¿Listo? Para mirar qué es lo que está pasando. Pero primero toca puro analítico. Entonces, miren. Ahora entonces yo digo, le voy a aplicar diferencia de cuadrados, ¿cierto? A esta expresión. Y entonces me queda lo siguiente. Me queda límite. Cuando x tiende a 1, ¿de quién? X más 1 Sobre x más 1 por x menos 1. ¿Estamos? Se cancela menos 1. Entonces uno puede cancelar ahí, porque acuérdense que x más 1 al cuadrado es x más 1 por x más 1. ¿Sí lo ven? Entonces puedo cancelar un x más 1, es decir, puedo cancelar este con uno de arriba, pero va a seguir uno vivo ¿dónde? Arriba. Y entonces me queda límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre x menos 15. Menos 1. Ahora en ese punto uno dice, oiga, ¿será que ya logré quitar la indeterminación? Entonces uno ¿qué debe hacer? Evaluar. Y cuando uno evalúa encuentra otra vez que pasó ¿qué? Número sobre 0. Y entonces uno dice, maldita sea. El límite que no existe. Cuando uno ya ha sido capaz de hacer todo ese proceso, es decir, cuando uno ya ha sido capaz de aplicarle factorización, álgebra, ¿sí? Entonces uno llega a un punto donde dice, le he hecho todo lo que es matemáticamente posible y el límite que sigue indeterminado. Justamente en ese momento es que uno puede decir que el límite que no existe. O
sea, ahí sí ya estén 100% seguros de que el límite que no existe. Pero usted ya le hizo que... Así se le acerque por derecha. No, lo que pasa es que aquí ya estamos tratando de quitar la indeterminación algebraicamente. Pero obviamente estoy seguro que si hacemos este límite por izquierda y por derecha, tampoco existe. Los reto a que lo hagan por límites laterales y se van a dar cuenta que ese límite que no existe. Por los siglos de los siglos que, amén, no existe. Entonces, pregunto, ¿está claro más o menos cómo es? Listo, entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una cosa, vamos a dividir el salón. Mi hermano está mal ubicado. Listo. Entonces, de aquí para acá, todos ustedes van a hacer la grafiquita, tienen el programa, el celular. Eso, hagamos la grafiquita de esta función. Hagamos la grafiquita de esta función. ¿Sí estamos? Para ver que eso tiene un roto por allá en algún lado. ¿Y ustedes qué van a hacer? Ustedes van a... lo van a probar, van a aplicar límites laterales. Prueben por derecha y prueben por izquierda y van a notar que el límite no es que el mismo. ¿Listo? Hágale, mano, métase a ese parche y pruebe que por derecha y por izquierda no está. Porque usted me preguntó, entonces, para que quede conforme con la respuesta. Está haciendo por derecha lo que usted no haga por izquierda. Sí, háganle eso ¿Y para... puede acercar por derecha y por izquierda de las dos formas? ¿Cómo así? ¿A este o a este? Sí. Sí. Sí, pero pues aplíquenlo a este, no, el límite original es este. Entonces acerquémonos por derecha y por izquierda y tendremos que probar que el límite tampoco existe porque por un lado nos da una cosa y por el otro lado es posible que nos dé ¿qué? Otra cosa. Sí, está rota, es una función re loca. La espero como así, corría por allá en algún lado, para arriba, para abajo y movía. ¿Se agranda? Profe, ¿y dónde está el O sea, si está rota, ¿no? Pues la chica no. ¿Para dónde es que me lleva? ¿Para dónde es que me lleva? Joder, que no hay nada. Joder, que no hay nada. Claro que sí, está bien escrita. Bien, a ver, póngame el país. Profe, ¿cuánto le dio? Está bien escrita. Listo. Está ahí, es lo que yo espero que no le pase cosas raras. Mira que no les pasa algo raro. Pero si es 0,09, Pero no, ahora sí que lo mismo, que la bien. El nombre la escribió bien. Escríbela bien, es que siento que no está bien escrita. Le falta el cuadrado. 0.9. No, le toca ponerle, o sea, ya, después de ese cosito le pones el 2. Espérate, entonces vamos a ver cómo queda. ¿A quién le dio? ¿A quién le dio la mención? ¿Dónde está rota? no sé. Debe estar rota. Tiene que pasar algo raro en 1. Sí, tiene que pasar. Menos 100, En 1, sí, porque cuando X tiende a 1 es que se indetermina. Pero menos 109. Sí, métale paredes. y con 0,9 le vas a dar menos 19. ¿Qué pasó? Hay un Venga, a ver cómo quedó con nuestra... Esa, sí, esa es la misma. Esa misma, y es que mira vos. Pero ¿dónde está? Tiene que estar rota. Después un mes de pronto por ahí. Sí, listo, en 1 está lo que decía. Esa es la función. ¿Este es el tuyo? Entonces vamos a hacer para nosotros el luego. Este es el grapper, ¿no? Entonces miren, aquí voy a mostrar nuestra función en grapper y obviamente ustedes van a notar que en 1 hay una indeterminación, en 1 se dispara la curva, tiene asíntota en 1.
La asíntota es el 1, x igual a 1, pum, y eso se dispara. Entonces, nuestra función en 1 no está, ¿qué? No está definida. ¿Qué pasó con los límites laterales? Por el lado izquierdo les dio negativo y por el lado derecho les dio positivo. Cuando los dos límites laterales no coinciden, entonces uno dice que el límite, ¿qué? No existe. Si lo ven, entonces ya tenemos técnicas para saber si el límite existe o no. Una, pues hacer la gráfica. Claro que pues el día del parcial no van a tener precisamente el programa para hacer las gráficas. Porque mi reto es que aprendan a graficar en la mente y que salgan las cosas. Entonces, eso ya lo sabemos con la gráfica. El otro, los límites laterales. Si por derecha y por izquierda no va lo mismo, el límite que no existe. Y ahora hay otra técnica, que es hacer un proceso que algebraico, analítico. Y de hecho hay problemas donde uno le dicen, venga, pruebe analíticamente que el límite existe o no existe. Y el directo, que reemplaza Sí, pero es que a veces uno no puede garantizar que porque en el método directo le dio indeterminado, entonces siempre va a estar indeterminado. ¿Sí me entiendes? No, pero para Para un límite normal sí eso lo reemplazar y ya, pero cuando están indeterminados, que es el reto, porque el reto de los límites siempre es cuando se indeterminan, entonces ahí sí toca analítico. ¿Sí estamos? Ahora, grafiquen esta. X más 1 sobre X menos 1. Listo, ahora sí, grafiquen ustedes también. X más 1 y sobre X menos 1. Ahí también ya tiene que salir la misma curva indeterminada, se van a dar cuenta. Tiene que ser exactamente la misma curva. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Ahí estamos. Sí, da la misma curva, porque esta ecuación y esta ecuación son analógicas, es decir, son exactamente la misma ecuación vista de maneras diferentes. ¿Sí estamos? ¿Qué es lo que el Señor le habla de los números? Que hay muchos caminos que conducen al Señor, es decir, que hay muchas formas de ver la función.